Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es la ratio decidendi. ¿Sabías que la expresión ratio decidendi significa literalmente razón para decidir? En el mundo jurídico, la ratio decidendi es el fundamento principal de una sentencia. O sea, que es decir, que la regla jurídica o el razonamiento esencial que explica por qué un juez llega a una decisión específica. Cuando un tribunal resuelve un caso, su sentencia contiene muchas partes: hechos aprobados, argumentos de las partes, consideraciones del juez y finalmente la decisión final. Sin embargo, no todo lo que aparece en la sentencia tiene el mismo valor. La ratio decidendi es la parte del razonamiento que se considera obligatoria, porque contiene el principio jurídico aplicable que podrá usarse como precedente en casos futuros. Características de la ratio decidendi. Esta es obligatoria para casos posteriores similares. Es la regla general que se desprende del caso. También puede ser que forma la base jurídica de la decisión, o que no es una opinión del juez, sino su razonamiento esencial. Un ejemplo simple de la ratio decidendi: o sea, pueden imaginarse que un tribunal decide que un contrato es inválido porque una de las partes firmó bajo amenaza. En la sentencia podrían aparecer muchos comentarios, pero la ratio decidendi es esta: un contrato firmado bajo coacción es inválido. Esa es la regla jurídica general que servirá como precedente. Bueno, ahora pasamos al segundo concepto, el decisum. La palabra decisum significa lo decidido, es la parte final y resolutiva de la sentencia, lo que el tribunal ordena o declara. En otras palabras, mientras la ratio decidendi explica por qué, el decisum dice que se decidió. Las características del decisum son la parte dispositiva de la sentencia, tiene efectos directos sobre las partes, es la orden concreta del tribunal y no desarrolla argumentos, simplemente los aplica. Un ejemplo simple del decisum, podrías decir, el decisum sería algo como: se declara nulo el contrato celebrado entre A y B. Es breve y directo y operativo. Establece la consecuencia final para las partes. Una diferencia entre ratio decidendi y decisum, podremos ver la diferencia de manera muy clara. La ratio decidendi es el razonamiento jurídico esencial que justifica la decisión. El decisum es el pronunciamiento final, la orden o declaración que el tribunal emite. Podríamos decirlo así: la ratio decidendi es el por qué y el decisum es el qué. Ambos son indispensables, pero cumplen funciones totalmente distintas. Bueno, la parte decisoria de una sentencia, es decir, la conclusión o decisión final del juez o tribunal, lo que resuelve, ordena, concede o niega en el fallo. En muchos países hispanohablantes se asimila parte resolutiva, fallo, decisión, por tanto resuelve de la sentencia. ¿Para qué sirve el decisum? Determina exactamente qué debe cumplirse, define los efectos jurídicos de la sentencia, es la parte que se ejecuta o impugna, por ejemplo, en apelación. Un ejemplo de esto sería: en una sentencia civil, después de la motivación aparece el decisum, que es la parte resolutiva. Se condena a X a pagar la suma de Y, que son 50.000 o 5.000. Se ordena la entrega del inmueble en 30 días. Y la tercera es sin costas. Bueno, la conclusión. La ratio decidendi y el decisum forman el corazón de una sentencia. La primera es la regla jurídica que fundamenta la decisión y que puede servir como precedente. El segundo es la resolución concreta que afecta a las partes del caso. Comprender esta distinción es clave para analizar todas las sentencias, estudiar jurisprudencias y elaborar argumentos jurídicos sólidos. Si este video te ayudó, se equivocó la lección. Buenos días, en este video les explicaré dos conceptos fundamentales del derecho que aparecen en prácticamente todas las sentencias y que son esenciales para entender cómo funciona la jurisprudencia y la ratio decidendi y el decisum. Aunque son términos en latín, su función dentro del proceso judicial es totalmente práctica y muy importante. Bueno, vamos a explicarlo de forma clara, sencilla y con ejemplo. Bueno, ¿sabías que la ratio decidendi también es uno de los conceptos fundamentales en el análisis de sentencias y en la doctrina del presente judicial? Este también proviene del latín y significa la razón para decidir, como lo dije anteriormente. En términos jurídicos se refiere a la regla del derecho.
Esto es esencial porque sirve de base para la decisión de un tribunal y es la norma general que el juez utiliza para resolver el problema jurídico y que además tiene fuerza vinculante para otros casos similares. Les voy a hablar un concepto general sobre la ratio decidendi. O sea, esta es el principio o regla jurídica que fundamenta la decisión final de un caso. No consiste en la descripción de los hechos ni en opiniones personales del juez, sino en el razonamiento jurídico central que justifica por qué el juez decide de una manera concreta en sistemas donde existe el precedente. Esta regla se convierte en una norma obligatoria que debe ser seguida por tribunales inferiores o por el mismo tribunal en casos futuros. También le puedo hablar sobre componentes de la ratio decidendi, que generalmente se identifica analizando pues dos elementos: la cuestión jurídica principal, que es el problema jurídico que sirve de los hechos del caso. Un ejemplo de esto puede decir que conducir en estado de embriaguez implica responsabilidad civil automática por daños. La segunda sería que la regla jurídica aplicada por el juez. El tribunal formula una regla general para resolver la cuestión jurídica. Un ejemplo de esto puede ser que conducir bajo los efectos del alcohol constituye negligencia per se. La combinación del ISUE más la regla jurídica es el ratio decidendi. Otro sería la diferencia con el obiter dicta. Esta es fundamental diferenciar entre conceptos. Ratio decidendi, regla esencial, vinculante, necesaria para resolver el caso. El obiter dicta serían comentarios adicionales, opiniones no determinantes, ejemplos, aclaraciones, reflexiones. No son vinculantes, solo orientan. Un ejemplo sencillo de esto sería ratio decidendi, el contrato es nulo porque se celebró bajo coacción. Obiter dicta sería deseable que el legislador regule mejor este tipo de coacciones. Hola, yo soy David Cobo. ¿Sabían que las subreglas constitucionales son como pequeñas reglas que nacen dentro de una sentencia? Bueno, ¿sabían que cuando la Corte Constitucional revela un caso, no siempre la Corte Constitucional trae la respuesta tal cual? La Corte no se inventa derechos, pero sí interpreta lo que dice de la Constitución para saber cómo aplicarlo en la vida real. Y de esa interpretación nacen las subreglas constitucionales. Bueno, una subregla es como una mini regla jurídica que queda dentro de la sentencia y que sirve para orientar decisiones futuras. Es como cuando tienes una regla general. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a la salud. Eso es algo muy amplio. Pero cuando llega un caso difícil, digamos una persona con una enfermedad rara, la Corte debe responder cómo se aplica ese derecho en esta situación específica. Y ahí es donde formulan una subregla. Entonces, ¿sabías que una subregla define cómo se debe aplicar un derecho en un contexto particular? Por eso son tan importantes, porque aterrizan la Constitución, la bajan del papel a la realidad. Les pongo un ejemplo simple. ¿Sabías que gracias a sus reglas hoy se sabe que un despido puede ser discriminatorio, incluso si el empleador no lo dice expresamente? La Corte creó una subregla que dice que cuando una mujer está embarazada, el empleador debe justificar muy bien un despido, porque si no, se presume discriminación. Eso no está escrito palabra por palabra en nuestra Carta Magna, pero sí nace de interpretar los derechos a la igualdad y a la dignidad humana. Otro ejemplo, ¿sabían que una persona no puede ser obligada a tratamientos médicos sin su consentimiento, salvo situaciones muy específicas? Eso también es una subregla, construida por la Corte para que hospitales y EPS sepan cómo actuar. Y tengamos mucho cuidado con esto, ya que estas subreglas no sirven solo para ese caso concreto, sirven para muchos más. Los jueces la usan como guía, los abogados la citan en procesos y hasta los profesores las usan para enseñar cómo evolucionan los derechos en Colombia. En últimas palabras, una subregla es como la forma en la que la Corte dice: a partir de ahora este derecho se va a entender así cuando pase esto. Por eso son tan importantes y por eso muchas veces terminan siendo la base de cambios grandes en la manera de interpretar la Constitución. Y hablando de cambios grandes, ¿sabías que hay sentencias que no solo crean sus reglas, sino que cambian la historia del derecho colombiano? Eso se le llaman sentencias hito. ¿Sabían que las sentencias hito son decisiones que marcan un antes y un después en el derecho?
Pues sabías que una sentencia hito es una decisión tan importante que después de ella el derecho nunca vuelve a ser igual. Son fallos que transforman la forma en la que se entienden los derechos, la forma en que actúan las instituciones e incluso la forma en que vivimos. Y lo más curioso es que muchas sentencias hito empezaron como casos pequeños, casos de personas comunes, pero el análisis de la Corte creó una regla tan significativa que terminó volviéndose un referente obligatorio. Por ejemplo, ¿sabías que hubo una sentencia hito que reconoció el matrimonio igualitario en Colombia? Esa decisión cambió la manera en que entendemos la igualdad y la familia. Ese fallo no solo resolvió una demanda, cambió la vida de miles de personas. Otro caso, la sentencia sobre el derecho a morir dignamente. Antes, ese tema era un tabú aquí en Colombia, pero nuestra Corte, basada en la dignidad humana, abrió la puerta para reconocer ese derecho, aclarar cómo se debe aplicar y en qué condiciones. Esa es una sentencia hito porque transformó lo que médicos, jueces y familias pueden hacer en esos momentos tan difíciles. Y te cuento otro. Esta sentencia que reforzó la protección para mujeres y víctimas de violencia. La Corte dijo que el Estado no puede ser indiferente y que tiene obligaciones claras de protección. Después de esa sentencia, muchas políticas públicas cambiaron. Entonces, ¿qué hace que una sentencia sea hito? No solo que tenga mucho texto, es que introduce una interpretación novedosa o reafirma una protección tan fuerte que se convierte en referente obligado. Además, estas sentencias suelen ser citadas una y otra vez en universidades, en debates, en procesos judiciales. Son como los puntos de partida. Así podemos entender cómo ha evolucionado el derecho en Colombia. Y algo interesante, pues una sentencia hito muchas veces trae sus reglas adentro, así que las dos cosas están conectadas. La sentencia hito marca un camino grande y las sus reglas son los pasos que permiten ese camino. Entonces, ya lo saben, las sus reglas constitucionales son las pequeñas reglas que crea la Corte cuando interpreta la Constitución. En casos específicos, gracias a ellas, entendemos cómo funcionan en la práctica derechos como la salud, la igualdad, la dignidad o la libertad. Y las sentencias hito son esos fallos gigantes de impacto nacional que cambian la historia y redefinen completamente un derecho. Son decisiones que no se quedan en un caso, sino que transforman la jurisprudencia y la forma de interpretar la Carta Norma nuestros jueces colombianos y la vida de las personas. Así que si queremos entender cómo evoluciona el derecho en Colombia, no basta con leer nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Tienes que mirar las decisiones de nuestra Corte. Ahí es donde realmente vemos cómo los derechos toman forma en situaciones reales. Gracias por ver este video. Listo.